Es la 1, son las 12 en Canarias. Más de la mitad, del 59% de las lagunas del Parque Nacional de Doñana se han secado en la última década. Es el resultado de una investigación de la Estación Biológica del Parque que pone cifra así a la gravedad que supone la sequía en el deterioro de Doñana. Radio Huelva, Santiago González. Los resultados del trabajo sugieren que la explotación del acuífero es insostenible y se requieren, por tanto, medidas urgentes para controlar las extracciones. Está en juego la integridad de la red de lagunas de Doñana y la persistencia de más de 600 especies dependientes de estos humedales. Carmen Díaz Paniagua es una de las investigadoras responsables. Que no solamente no se inundan, sino que han sido cubiertas por vegetación terrestre, lo que quiere decir que han desaparecido como lagunas. Y eso lo detectamos sobre todo en la zona noroeste del parque, que es precisamente la que tiene mayor influencia de las extracciones que realizamos, las extracciones de aguas subterráneas que se hacen pues tanto para cultivos como para abastecimiento de poblaciones. Los investigadores han empleado 442 imágenes de satélite Landsat para analizar las tendencias históricas desde el año 1985. Del exterior, Rusia anuncia que retomará la exportación de grano tal y como ha venido pidiendo la ONU. También abren la puerta a seguir negociando con Kiev para la exportación del grano ucraniano. Victoria García. Las dificultades que provoca la guerra de Rusia en Ucrania en el suministro de grano en el mundo es la causa de una crisis alimentaria global que afecta sobre todo a los países emergentes de África. La ONU lleva semanas pidiendo que se levanten las restricciones y hoy Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, confirma que acceden a renovar el acuerdo de exportación de grano del Mar Negro más allá de 60 días. Somos conscientes de la importancia y la continuación del acuerdo previo no solo para Rusia y Ucrania con el grano y los fertilizantes, sino para poner un alto a la crisis alimentaria mundial, decía Lavrov. El Kremlin espera poder negociar algunas condiciones de ese pacto del grano, ya que considera que sus exportaciones siguen sufriendo bloqueos. Detenido en Bielorrusia, el hombre que había logrado escapar de las fuerzas de seguridad rusas después de que le quitasen la custodia de su hija y le acusaran de desacreditar al ejército de Putin. El origen de la historia está en un dibujo que su hija había hecho en una escuela rusa en contra de la guerra, Antonio Martín. Un dibujo en el que se ve una bandera de Ucrania, una madre con su hija intentando detener los misiles rusos y mensajes contra la invasión. El padre ha perdido la paternidad de su hija y había sido condenado a 2 años de cárcel por la crítica del dibujo. Primero había sido puesto bajo arresto domiciliario, pero había logrado escapar. Había medios que informaban ya hace unos días de que había sido localizado en Minsk y hoy las autoridades rusas han confirmado su arresto y su encarcelamiento en una prisión cercana a la capital bielorrusa. En paralelo, su hija, de 13 años, ha pasado unas semanas en un orfanato hasta que ayer fue entregada por las autoridades de Rusia a su madre, con quien no tenía contacto desde hace años. La tecnológica Samsung anuncia que recortará su producción de microchips debido a la inflación y a los recortes en las empresas tecnológicas. Recortes que han hecho que se reduzca la demanda. Los microchips han pasado de la escasez al recorte de producción. María Benítez. Pasamos de la crisis de los microchips al exceso de oferta. Samsung ha anunciado que recortará la producción de estos chips con el fin de reducir el inventario sobrante. La inflación y los problemas actuales de las empresas tecnológicas han repercutido en la demanda de chips, que ahora cae a mínimos, y empresas como Samsung ya no pueden mantener la situación. La tecnológica presentará sus peores resultados en 14 años, con unos beneficios que estiman de 450 millones de dólares, lo que supone un 96% menos que el año pasado. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de un hombre de 77 años sin vida, con signos de violencia en su casa de la localidad valenciana de Sempere. Se ha decretado el secreto de sumario. Radio Valencia, Ana Galarza. Al parecer, según la alcaldesa del municipio, Dolores Hortolá, otro vecino de la localidad vio que la puerta de la cochera de la casa estaba abierta. Al entrar al domicilio se encontraron el cuerpo sin vida del hombre. En el pueblo apenas viven 30 habitantes y ahora todos tienen mucho miedo. El susto que tinguem, el disgust y todo pues es muy grande. Porque según Hortolá, en un pueblo, por confianza, muchas veces la gente se deja la puerta abierta. El juzgado de instrucción de Guardia de Ontinyent ha decretado el secreto de sumario. Los hospitales madrileños de La Paz y el 12 de octubre están preparando un proyecto pionero de atención completa a madres e hijos, un proyecto de la Comunidad de Madrid orientado a las familias más vulnerables, que de terminar poniéndose en marcha buscará minimizar los riesgos psicológicos tanto de las madres cuando están embarazadas como de los propios recién nacidos. Radio Madrid, Javier Carrera.
El objetivo es evitar riesgos tanto biológicos como emocionales en la madre y en su hijo. El doctor José Carlos Espín es coordinador de salud mental infanto-juvenil del Hospital 12 de Octubre. La maternity blues, ¿no? El fenómeno de la disforia posparto, se describe casi en el 50% de las embarazadas. La depresión posparto aparece en un 8 a un 20%. Todo comienza en el embarazo, pero continúa tras el nacimiento del bebé, especialmente si es prematuro. Entendiendo que eso va a permitir prevenir la aparición de trastornos mentales del niño a lo largo del desarrollo. Un proyecto pionero en el que colaboran 2 hospitales públicos, el 12 de Octubre y La Paz, que implica a todo un rango de profesionales, desde neonatólogos a matronas, pasando por pediatras, psicólogos o nutricionistas. Terminamos con la información del deporte. Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de las semifinales de Copa, la Liga retoma su actividad. Sevilla y Celta abren la jornada número 28 a las 9 de la noche en el Sánchez-Pizjuán, en el que va a ser el estreno en casa de José Luis Mendilíbar, con el regreso de Marcao, Fernando y del Papu Gómez y la ausencia de Gabri Vega en los celestes. Es líder en la clasificación el Barcelona, que va a jugar el lunes contra el Girona. Segundo el Real Madrid, que después de la goleada copera en el Camp Nou recibe mañana al Villarreal, con la única ausencia de Mendy. Este es Carlo Ancelotti, que habla de 3 de sus pilares: Benzema, Kroos y Modric. Los 3 acaban contrato. Hay avance porque están hablando creo que al final van a buscar una solución. Hay avance, están hablando. La manera de manejar los partidos que tienen estos 3 es única y no la puede comprar en ningún mercado del mundo, porque esto nace con la experiencia. Es verdad que la edad te quita algo, pero te da algo también. Y fuera del fútbol, varias citas. Quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, con Vingegaard y Mikel Landa dominando en la clasificación general. En baloncesto, Euroliga, penúltimo partido de la fase regular para el Barcelona, que recibe el Armani Milán, buscando su 5ª victoria consecutiva. Y en golf, segunda jornada del Masters de Augusta, Jon Rahm es colíder y sigue siendo uno de los favoritos para alzarse con la victoria. Si a vivir que son 2 días le quitásemos... A ver si puedes conseguir que un ingenuo como yo pueda entenderlo. Las ganas de seguir aprendiendo, la profundidad. Esto que llamamos realidad, yo tengo la impresión de que realmente es el show de Truman, ¿no? La reflexión. Hay mucho rojo en este programa. La provocación. ¿Qué hacer ante un bulo cuando se extiende? Es imposible de combatir. Yes, absolutely. So I'm both seeing. El periodismo y la música. Seríamos solo un programa de radio. Pero somos A Vivir que son 2 días. Y esta Semana Santa cambiamos el paso con Lourdes Lancho. Cadena SER, la fuerza de la voz. De momento es todo. Continúa la programación regional de la SER. Nosotros volvemos en 1 hora, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos.